Cuando Jesús enseñaba y predicaba, a él le gustaba incluir siempre historias. A Jesús le encantaba contar historias y llamamos a estas historias parábolas, las parábolas de Jesús. Y él siempre daba una lección espiritual en cada una de estas parábolas. Y yo quisiera hablar de una de estas parábolas hoy. Si tienes una Biblia, por favor vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, comenzando en verso 1. Lucas 18, 1. Si no tienes una Biblia, está bien, solo escucha detenidamente a estas maravillosas y poderosas palabras de Jesús. Comenzando en el verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el verso 1 de este pasaje, la Biblia hace algo peculiar. Nos da el propósito de esta parábola, porque a veces Jesús daba una parábola y no explicaría o no daría la razón de esta parábola y después los discípulos venían, le preguntaban, maestro, dinos qué quiso decir esta parábola. Y entonces él les explicaba. Y algunas de estas parábolas tenemos que ver detenidamente y profundamente para poder obtener las lecciones espirituales, pero esta es básica y simple en el sentido que sabemos desde el principio por qué Jesús nos está contando esta historia. Verso 1 dice que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tan frecuentemente los cristianos venimos al punto en que desmayamos en oración? ¿Qué tan frecuentemente pensamos, he estado orando por esto mes tras mes, año tras año y no hay ninguna respuesta? Es como si Dios no me está escuchando. Es como si yo estoy perdiendo mi tiempo aquí arrodillado orando por esta situación. Pero Jesús nos da esta parábola diciéndonos que no debemos desmayar, sino que continuemos orando. Hay mucho que podemos aprender de este pasaje, pero hay dos lecciones en las cuales quisiera enfocarme en esta historia increíble contada por Jesús. Y la primera es que debemos persistir en oración. Debemos persistir en oración. La estrella de esta parábola es la viuda que no desistía, sino que continuamente venía ante este juez injusto hasta que le agotó la paciencia, hasta que él respondió y decidió otorgarle su petición. Pero el ejemplo que ella nos da a nosotros es la persistencia, que nosotros no debemos rendirnos en venir delante de Dios vez tras vez. Es una historia dada a nosotros para animarnos a seguir orando. Que nosotros no nos rindamos, sino que aumentemos en nuestra vida de oración, aún y a pesar en que hay tiempos en que sentimos que Dios no nos escucha. Que a pesar de eso continuemos presentándonos delante de Dios, creyendo que Él nos va a otorgar las peticiones de lo que nosotros estamos pidiendo si oramos de acuerdo a su voluntad. Muchos creyentes pierden la fe rápidamente. Ellos se rinden pensando de que Dios no escucha, de que a Dios no le importa, pero a Él sí le importas. Yo recuerdo como un niño pequeño, una de mis memorias más tempranas es ir a la iglesia para las reuniones de oración, arrodillarnos, estar en las sillas, orar, semana tras semana, año tras año, orando por diferentes cosas, pero
orábamos mucho en esos días por un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en nuestra nación, y aún no hemos visto esas oraciones respondidas, pero continuamos orando. Continuamos perseverando y muchas veces toman décadas antes de que Dios cumpla lo que estamos orando. Tal vez has estado orando por algo por muchos años y Dios no te ha dado lo que quieres. Tal vez has estado orando por salud, por tus finanzas, por un avivamiento en tu nación y no lo has visto todavía. Pero Jesús nos está diciendo en este pasaje, continúa orando. Hay una falsa idea de que los cristianos supuestamente solo tienen que venir ante Dios y orar una sola vez, dejar el asunto con Dios, orar una sola vez y seguir adelante con tu vida. Pero esto no es lo que Jesús mencionó. Debemos orar persistentemente y muchas veces lo mismo vez tras vez. No orando como los fariseos, como los líderes religiosos en los días de Jesús que oraban con vanas repeticiones, así lo dijo Jesús, sino que tenemos que orar con urgencia y con sinceridad. Un gran hombre de Dios, E.M. Bounds, escribió una vez acerca de la oración: no solo debemos orar, sino que debemos orar con urgencia, con intencionalidad y repetidamente. No solo debemos orar, sino que debemos orar vez tras vez tras vez. Recientemente, nuestro hijo menor estuvo en el hospital. Estaba muy enfermo, casi muere. Y mientras estábamos allí en el hospital, día tras día, estábamos orando por su sanidad y damos gracias a Dios que ya está en casa, está saludable. Dios hizo una gran obra, pero en el tiempo en que estaba muy enfermo, continuábamos orando vez tras vez tras vez, día tras día, y Dios eventualmente nos concedió esta petición de sanidad. Ese es el caso con muchas cosas diferentes en nuestras vidas. Muchas veces debemos orar vez tras vez. Y llega el punto en que Dios puede decir, aquí está tu petición. Tal vez llegue el momento en que Dios dice, puedes ya parar de orar por esto porque voy a cumplirlo. Pero hasta que veamos eso, debemos venir delante de Dios. El punto de esta parábola no es que vamos a molestar a Dios para que nos conceda las peticiones, sino que obedezcamos a Dios, que obedezcamos en venir ante Él. Y tal vez te haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios nos pide que vengamos delante de Él vez tras vez, orando por las mismas cosas una y otra vez? Bueno, hay muchas razones para eso y una de ellas es simplemente comprobarle a Dios qué tanto queremos algo, probarle a Él si verdaderamente tenemos el deseo por aquello que estamos pidiendo. Y otra razón, y la mayor posiblemente, es que entre más venimos ante Dios, entre más entramos a su presencia y más venimos a Él en oración, entonces mayor será la obra de Él en nuestras vidas. Pedirle a Él algo vez tras vez nos cambia porque lo buscamos, porque enfoca nuestra mente y nuestra atención en Él. Él hace una obra en nuestras vidas y es para nuestro bien, no importando la razón. Se nos dice que no debemos desmayar, sino que debemos continuar en oración, no importa cuánto tarde. Hay un gran hombre de Dios, George Mueller. Hace mucho tiempo, él nos dio un gran ejemplo de qué significa ser persistente en oración. George Mueller se convirtió al cristianismo y 5 de sus amigos cercanos, no eran cristianos. Entonces Mueller comenzó a orar. Cada día, sin fallar, él oraba por sus 5 amigos. Después de un par de meses, uno de los amigos se convirtió. Y entonces él continuó a orar por sus 4 amigos que no eran salvos. Después de 10 años de orar diariamente, 2 de ellos creyeron en Jesús. Entonces él continuó a orar por estos otros 2 amigos todos los días sin falla. Después de 25 años de orar diariamente, el 4º amigo se volvió un cristiano. Entonces él tenía a uno de los 5 que todavía no había dado su vida a Cristo y oraba fielmente por él. George Mueller murió
y el quinto aún no se había convertido al Señor. Pero después de la muerte de George Mueller, eventualmente este amigo rindió su vida a Cristo. A través de esa persistencia en oración de Mueller, entonces vimos cómo Dios hizo grandes milagros en la vida de estos amigos y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. La persistencia significa vivir delante de Dios vez tras vez y también significa tener la intencionalidad de encontrar el tiempo para orar, tener la intención de tener tiempos de oración regularmente. Para poder orar con repeticiones y repetidamente, también debemos encontrar el tiempo y también tener la disciplina en nuestra vida de oración. Jesús es el mayor ejemplo de esto para nosotros. Un ejemplo lo encontramos en Mateo 14:23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Piensen acerca de esto. Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, el creador de todas las cosas. Cuando Él estaba solo, cuando nadie lo miraba, Él estaba orando. Jesús se apartaba de todos los demás solo para estar con su Padre. Pero esto no fue una sola ocasión. Vemos en las Escrituras cómo vez tras vez Jesús oraba. Temprano en su ministerio, en Marcos, leemos que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Él salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También en Lucas 6:12 leemos que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vez tras vez tras vez, por todos los evangelios, leemos que Jesús era intencional en encontrar tiempo para orar. No era un espectáculo para Él, no era para que los demás lo vieran, no era un espectáculo, porque esto sucedía cuando nadie lo miraba. Jesús comenzaba y terminaba el día con oración. No pasaba ni un tan solo día sin que Él orara. ¿Y qué tan descuidados somos nosotros? Rápidamente oramos. Pequeñas porciones de versos vienen a nuestra mente, rápido las usamos y luego seguimos adelante y no le hablamos a Dios sino hasta el final del día. Esto no era lo que Jesús hacía. La Biblia dice, orad sin cesar. Y Jesús oraba sin cesar. Él oraba bastante y repetidamente y a veces toda la noche delante de su Padre. Para Jesús, esto no era un ritual religioso, esto no era una obligación religiosa. Hay muchas personas en el mundo que oran regularmente, pero porque tienen el temor de que Dios les va a hacer algo malo si no oran. Para ellos es una carga religiosa, pero para Jesús no, sino que era algo que Él quería hacer. ¿Saben por qué? Porque Él amaba a su Padre. Él amaba estar con su Padre. La parábola que Jesús nos está dando acerca de la viuda persistente o la viuda y el juez injusto. Aquí esta viuda viene delante del juez injusto y él dice, ¿cuánto más tu Padre Celestial te va a bendecir a ti? ¿Cuánto más tu Padre Celestial cuida de ti más que este juez injusto? A él le encantaba estar con su Padre porque él sabe que su Padre procuraba lo mejor para él. Él amaba pasar tiempo con su Padre. Hoy, cuando yo regrese a mi casa, una de las cosas que estoy esperando más es ver a mi hijo. Yo lo extraño cuando no estoy con él. Cuando llego a la puerta, él corre hacia mí y él tiene mucha emoción. Él quiere pasar tiempo conmigo. Y así Jesús era con su Padre. Pasaban tiempo el uno con el otro. Y nosotros tenemos también la misma oportunidad que Jesús. Tenemos al mismo Padre Celestial que nos escucha. Tenemos al mismo Padre Celestial que sabe cuando estamos en nuestras rodillas orando. Tenemos al mismo Padre Celestial que nos ve cuando elevamos nuestras manos para adorar. Tenemos la misma oportunidad que Jesús tuvo. Si tan solo supiéramos el poder de la oración. Si tan solo supiéramos cuán efectiva la oración es como Jesús la hacía. Jesús oraba y oraba y oraba persistentemente. Así como la viuda en esta parábola que él nos contó. Cuando nadie lo miraba, Jesús estaba buscando a Dios.
¿Qué haces tú cuando nadie te ve? ¿Estás pasando tiempo en oración, así como Jesús lo hacía, así como Él nos pide que hagamos en esta parábola, en oración persistente? Entonces, la primera cosa que aprendemos hoy en este pasaje es ser persistentes en oración. Y la segunda es que debemos orar en fe. Debemos orar con fe. En esta parábola aprendemos acerca de la fe y Jesús cierra esta parábola mencionando la fe. Debemos orar con fe, creyendo no solo en que el Padre nos oye, sino que también creyendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Debemos tener fe, debemos orar en la fe, debemos venir delante de Dios con fe, creyendo que Él escucha. Jesús cierra esta parábola preguntando: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en ti? Fe entre los creyentes, fe en creer que Dios nos escucha aún en medio de la oscuridad, fe en creer que Dios escucha y a Él le importan nuestras oraciones. ¿Encontrará fe cuando Él regrese? Es un reto para ti y para mí, es un desafío. En este tiempo en el cual estamos viviendo, en estos tiempos finales, en este tiempo en el cual la iniquidad y la oscuridad está rodeándonos, en el cual el mal está prevaleciendo en tantas partes del mundo, un tiempo en el cual no hay esperanza y hay muchas personas que se van a rendir, muchas personas cesarán de orar, muchas personas se alejarán de Dios. Pero por la gracia de Dios, que persistamos, que perseveremos sin desmayar. Que continuemos viniendo delante de Dios vez tras vez tras vez, así como esta viuda persistente. No solo los domingos, no solo en las reuniones de oración, no solo antes de las comidas, sino en nuestro cuarto de oración. Que no perdamos la fe en saber que Dios escucha nuestras oraciones. Daniel estaba rodeado de gran iniquidad. Él estaba en Babilonia, una nación inicua. La Biblia dice que él era persistente, que él se arrodillaba 3 veces en el día, en el ambiente más perverso. Cuando parece que no había esperanza, cuando la oscuridad lo rodeaba, él oraba. ¿Tienes ese tipo de fe? ¿Orar aún y a pesar de que todo parece oscuro? ¿Tienes fe para creer que Él sabe lo que es mejor para ti? Jesús dijo en Lucas 11, versos 9 y 10, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Tienes ese tipo de fe? ¿Crees lo suficiente como para persistir en la oración y no rendirte? Y Jesús continúa. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tal vez estás pensando, bueno, si esto es verdad, si el Padre quiere darme cosas buenas a mí cuando yo se las pido, entonces ¿por qué no lo ha hecho? ¿Acaso no quiere Él que yo obtenga las cosas que yo pido? Yo le he pedido riquezas, yo le he pedido dinero. ¿Por qué no me ha dado dinero si Él quiere lo mejor para mí? ¿Por qué no me lo ha dado? ¿Por qué no me ha dado el dinero que quiero? Bueno, si tú eres un padre, es fácil comprender por qué no. Tal vez tu hijo viene delante de ti y te pide dejarle hacer algo peligroso o escalar algo donde tú sabes que se va a golpear. Él lo quiere hacer, pero tú dices no, porque tú sabes que no es lo mejor para él. O tal vez te pide comer algo que no es saludable todo el tiempo. Todo el tiempo te pide ese tipo de comida que no es saludable. Y tú dices no, porque tú quieres lo mejor para este hijo. Dios no nos da ciertas cosas que pedimos porque no es lo mejor para nosotros. Por eso, cuando oramos, debemos orar de acuerdo
a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él oró que el Padre pudiera pasar de Él esta copa. Él no quería beber esa copa, Él no quería morir en la cruz. Entonces Él le pedía a Dios si hubiera otra forma, pero luego Él terminaba esta oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos, debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios, orando: no mi voluntad, sino la tuya sea hecha aquí en esta tierra como en el cielo. No debemos orar por nuestras ambiciones egoístas, sino que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Y también orando con fe, creyendo que Él quiere lo que es mejor para nosotros. Entonces aprendimos de esta parábola hoy estas dos cosas. Sé persistente con tus oraciones, no te rindas, continúa orando. Así como esta viuda persistente en esta historia. Y segundo, ora con fe, creyendo que Dios te escucha y creyendo que Dios quiere lo mejor para ti. Déjenme dejarles este último pensamiento. Mientras persistan en oración, pídanle al Espíritu Santo su ayuda. Pide al Espíritu Santo que te ayude en tus oraciones. Quiero citar de nuevo las palabras de Jesús. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ora por la ayuda del Espíritu Santo en tus oraciones. Cuán desesperadamente necesitamos su ayuda en nuestras oraciones. La Biblia dice en Romanos 8, verso 26, que a veces nosotros no sabemos qué orar ni cómo orar, pero que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Pide al Espíritu Santo que te ayude. Sé persistente y ora con fe.